Somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia este programa. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Aquí comienza No la vimos venir. Política, economía, actualidad nacional. No la vimos venir. Para que la realidad no nos encuentre desprevenidos. Con la conducción de Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros. No la vimos venir. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de No la vimos venir aquí en LED FM. Buen día, Ale, buen día para todos. Qué lindo día. Hermoso. Y cuánta información que tenemos para compartir con ustedes, no tienen una idea. Sí, muchísima data en el día de hoy. Evidentemente, bueno, hoy justamente se cumple un año del triunfo en el balotaje de Javier Milei ante Sergio Massa. Bueno, un año pasó de todo en este año. Qué año movidito, sí. Sí, un año muy movido y con hoy justamente a un año con el presidente Milei en la reunión del G20 en Brasil, en donde va a tener en 15 minutos aproximadamente la reunión con Xi Jinping, sí, el presidente de China. La verdad que hoy tiene 3 reuniones muy importantes del presidente. La otra tiene que ver con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, y la otra con el presidente indio, que es una de las naciones más importantes a nivel geopolítico. Sin duda, sin duda. Por lo que tiene, por lo que significa. Son claves las 3 reuniones que va a tener el presidente Milei hoy. Es clave que el gobierno haya accedido a firmar el acuerdo que tiene que ver con la lucha contra la pobreza a nivel mundial, aún cuando ha marcado la diferencia, ahora lo vamos a detallar, de que no está de acuerdo con este impuesto a los más ricos del 2% a todas las fortunas, a los mega millonarios del mundo, que no son tantos. El gobierno marcó su diferencia allí y también en las políticas de género. Sí. Pero adhiere globalmente, un poco después te voy a contar porque me dijeron que Macron fue muy importante en convencerlo a Milei de que apoyara esto. Viste que Macron estuvo el fin de semana aquí en Buenos Aires con el presidente Javier Milei y parece que le dijo: no te podés quedar afuera de esta declaración, no podés ir a romper todo, y eso ayudó porque la tensión con el presidente de Brasil, Lula, es mucha entre Milei y Lula. Ya vimos ayer que el aire se cortaba con tijera, pero lo cierto es que hoy es clave la reunión con Xi Jinping porque China es clave para el swap que tenemos en las reservas del Banco Central, millones, ¿no? Y con todas las inversiones, exactamente, y con todas las inversiones que vienen de China. Luego con Kristalina Georgieva, clave para ver si se destraba algo con el fondo, y por último con India. Sí. Es un día clave, te diría, para Milei. Argentina necesita inversiones, necesita también la renegociación, como decías, del préstamo del Fondo Monetario Internacional. 45 mil millones de dólares todavía debemos. Y aparentemente habría, bueno, con Trump electo, habría una nueva posibilidad. Recordemos que el Fondo Cande había dicho, bueno, hasta que no se levante el cepo, parecía que no iba a haber novedades. Y no le queda tampoco muchos días, porque cuando empieza el receso de verano en los Estados Unidos, en el Fondo Monetario, quedan aproximadamente más de un mes. A partir del 15 de diciembre ya te diría que prácticamente no hay ninguna oficina, por más que ellos esas vacaciones de Navidad y Año Nuevo son más cortas que las nuestras. Es cierto también que después, en el invierno de ellos y en el verano nuestros, no hay muchos burócratas, y no lo digo con ninguna connotación, que te atiendan en las oficinas del Fondo Monetario Internacional para definir cosas. Probablemente para algún trámite menor sí, pero para definir situaciones como la del principal deudor del fondo, que es Argentina, no es tan fácil. No, por supuesto. Otros temas han pasado durante el fin de semana. Uno tiene que ver con el tema de la quita a recibir la pensión de Cristina Kirchner, y también la de Amado Boudou. Exactamente, eso se confirmó hoy en el boletín oficial, que también le van a quitar la pensión por vicepresidente a Amado Boudou. Exactamente.
le vamos a contar, yo estoy hablando con uno de los asesores legales de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Todavía no está designado el abogado que la va a representar en la causa que tiene que ver con el tema del ANSES, de la jubilación, pero nosotros tenemos un indicio de quién va a ser, y mencionaban varios temas a tener en cuenta. A ver. El primero, decían que no es que había una falta de notificación, porque todavía no la habían notificado. ¿Cuál es ahí el tema legal? Es que algunos dicen que como ya salió publicado en el boletín oficial, eso se daba como notificación. Lo que pasa es que al final de todo ponía el notifíquese. Entonces, ese notifíquese... da lugar a una interpretación de que no ha sido notificado. Exactamente, que se la tiene que notificar en persona. Y eso todavía no sucedió. En persona o, digamos, si tuviera un abogado designado, claro, a la casilla de mail, a la dirección electrónica del abogado que corresponda. Tal cual. Lo que hizo el gobierno nacional fue revocar 2 actos administrativos, ¿no? Lo que tiene que ver con la asignación mensual vitalicia y la como cónyuge de Néstor Kirchner. Claro, porque ella recibía la pensión como expresidenta y exvicepresidenta y la pensión como viuda de Néstor Kirchner, que fue presidente. Exactamente. Y ahí lo van a dividir en 2. Muchos creen, o desde el lado de la presidenta creen, que la más difícil para revertir puede ser la que le quitaron a ella a título personal. A título personal, porque, ¿qué es lo que dicen, no? Que allí la condena penal, la civil penal, no es equiparable a un juicio político. Y esto ya lo había interpretado la Sala 2 en lo que tiene que ver con el tema de asistencia social, el tema de la seguridad social, porque le correspondía el beneficio porque no había sido destituido al juez Smart, el caso Smart, por juicio político mientras era funcionario. Entonces dice que la condena no es equiparable. Claro. Y después, el otro tema es que en todo caso es contradictorio con quitarle lo de Néstor Kirchner, porque Néstor Kirchner no tuvo denuncia penal. No hubo ningún juicio en su contra. No hubo ningún juicio en su contra. Vamos a ampliar después este tema y también seguramente vamos a aprovechar al entrevistado que tenemos. Estamos en comunicación con el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Candelaria de la Sota, Alejandro Almendro, los saludamos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. Gracias por atendernos. Le pregunto primero por el tema que veníamos hablando con respecto a lo que tiene que ver con la quita de la jubilación de Cristina Kirchner. ¿Lo considera un hecho dentro de la Constitución esto que ha pasado? Bueno, las denominadas jubilaciones y pensiones de privilegio están reguladas por una ley que fue sancionada en 1991 durante la primera presidencia de Carlos Menem, más allá que no debieran existir, ¿no? Sí. Pero que una vez que son atribuidas mediante un acto administrativo regular, generan un derecho adquirido que solamente puede ser revocado por la administración sin tener que recurrir a la justicia, cuando la persona a la cual se le otorgó es destituida por juicio político. Cuando no se da estas causales, cuando no se da alguna de estas causales, la administración, para poder revocarlo invocando otras causales, necesariamente tiene que ir a la justicia y pedirle a un juez o jueza que declare nulo ese acto de concesión, porque hay un derecho adquirido que la administración no puede desconocer y no puede de oficio dictar un acto de revocatoria. Solamente es la justicia la que lo podría hacer. Por lo y aparte para garantizar el derecho de defensa de la persona a quien se le va a quitar el beneficio. Doctor, y además no es llamativo, en esa sentencia en particular contra Cristina Fernández de Kirchner no se pidió un embargo de sus bienes personales. Hay un pedido de embargo general a todos los que están incluidos en la causa, pero no hay un embargo a ella, por lo tanto, porque tal vez si hubiera un embargo personal sobre los bienes de ella, a lo mejor habría como algún tipo de antecedente que justificara que el Ejecutivo tome esta decisión. No, ninguno. Primero tiene que existir una sentencia firme y definitiva de condena. O sea, de la Corte. De la Corte. Si uno
esto, porque una sentencia es firme cuando queda firme. Si a mí me condenan en primera instancia y yo no apelo, la sentencia queda firme en primera instancia. Si segunda instancia ratifica y yo no apelo, queda firme en segunda instancia. Si yo voy a la Corte Suprema de Justicia, queda firme. No es que todas las causas llegan a la Corte y todas las personas... Claro. Cuando vas a la Corte, es la Corte Suprema, el último tribunal, la sentencia queda firme cuando la Corte rechaza el recurso que se interpuso. Cuando hay una sentencia firme, recién ahí, la administración puede intentar revocar la concesión de un beneficio de estas características, pero debe ir a la justicia. Claro. No lo puede hacer por sí mismo. Por lo tanto, doctor, ¿cree porque el régimen vigente solamente habilita revocarlo a aquellas personas que han sido destituidas por juicio político? Claro. Claro. Es decir, el Ejecutivo tendría que iniciar acciones legales para luego poder quitarle la pensión como expresidenta y exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Claro, tendría que iniciar una acción legal con ese objeto y que la justicia le da razón. ¿Y qué podría hacer respecto de lo que recibe como viuda de Néstor Kirchner? Bueno, a mí me parece que es inconstitucional que un privilegio de estas características sea acumulativo. Tendría que recibir uno de los dos. Pero claro, y mucho más inconstitucional y contrario a la ética pública recibir un plus por desarraigo, por tener domicilio en el Río Gallegos. Ahí lo que me comentaban, mucho más. Doctor, ahí lo que me comentaban, ayer estuve hablando con gente cercana a la parte legal de Cristina Fernández de Kirchner, que en realidad el tema de este plus de casi 6 millones que cobra, es un plus que tiene toda la gente por desarraigo, y no estoy justificando, sino estoy dando el argumento de los defensores cercanos. Primero, las jubilaciones de privilegio, las pensiones de privilegio no deberían existir en nuestro país. Para nadie. Por supuesto. No porque violan el principio de igualdad de la ley. Ahora, si existen, es contra la ética pública, receptada por el artículo 36 de la Constitución, acumular beneficios que son privilegios y cobrar plus en beneficios que son privilegios. Es una locura. Eso está pensado para otra situación, para una situación normal, regular, no para una situación... ¿Por qué te pagan un plus? Porque vos has trabajado en una zona desfavorable, entonces de la jubilación te lo reconoce. Ahora, si el Estado te otorga un privilegio, ¿cómo vas a acumular privilegios y cómo vas a recibir un beneficio como si hubieras trabajado en una zona desfavorable y te dieron un privilegio por haber trabajado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Claro. Entonces, hay un problema de base también político existía, de Cristina. No sé si sigue existiendo, por ejemplo, el concepto de desarraigo para las dietas de los diputados y los senadores, que en su momento se pagaba un plus también. Es como un concepto parecido. Está mal eso. Pero está mal un concepto también parecido, claro, sí, pero es un concepto similar, ¿no? Claro, pero está mal. Con el argumento de que se tienen que trasladar, que tienen que tener 2 departamentos, que tienen... Bueno, eso se siguió sosteniendo, pero la verdad que es un privilegio... ahí sí podríamos decir que es un privilegio de casta, como le gusta decir al presidente de la Nación. Por aparte, esto se hubiese solucionado hace muy fácil. Esto hubiesen comprado un edificio grande cerca del Congreso, como si fuera un apar-hotel, y cada legislador tendría su lugar. Sí. Listo. Eso lo administraría el Congreso. Sí, además reciben pasajes tanto de avión como de colectivos, es decir, tienen formas de venir que no tienen que poner. Está bien para moverse, pero eso está muy bien, pero eso del desarraigo es muy fácil. Se hubiese comprado un edificio, salía mucho más barato, en donde, y claro, es mucho más barato, y en donde cada uno tiene su unidad. Si quiere ir a otro lugar, se va a otro lugar, pero se lo paga él. Si no, el Estado le da una unidad para donde pueda vivir. Doctor, usted posteó el fin de semana, y que después fue uno de los temas justamente de estos días, la posibilidad de que el presidente Milei designe en comisión tanto al juez Lijo como a García Mansilla, aplicando, decía usted, el artículo 99 y inciso 19 de la Constitución Nacional, ¿no? ¿Lo ve posible que esto lo haga el presidente? Mi pronóstico, y ojalá me equivoque, porque sería nocivo para el sistema institucional y el orden democrático, es que una vez que el Congreso entre en receso, que puede ser ahora el 30 de noviembre, si el presidente no amplía o si no llama extraordinaria, el presidente va a designar
al hijo de García Mansilla en comisión, utilizando inconstitucionalmente un mecanismo excepcional que prevé la Constitución. Y creo que nadie se va a oponer. Porque, ¿quién se va a oponer? Bueno, pero Rosati. García Mansilla dijo Rosati. pero García Mansilla dijo que él no quería ser nombrado en comisión. Ese tal vez pueda ser, un impedimento. Rosati había escrito en su tratado, que fue laureado y premiado, que la designación de los jueces de la Corte Suprema en comisión era inconstitucional. Sí, él le tendría que tomar juramento. Claro, ¿y qué iba a decir? Le tomó juramento cuando él aceptó ser designado de esa manera. Claro, porque él en la época de Mauricio Macri fue designado al igual que Rosenkrantz, ¿no? Si mal no recuerdo. No, fue así. En un decreto se lo designó en comisión, artículo 1, y en el artículo 2 de ese decreto se puso en marcha el proceso regular. Ah, ahí está. Nunca asumieron por la designación en comisión, sino que se sometieron al proceso regular por el escándalo que se generó. Ahora, hoy, ¿quién le va a poner un límite? La justicia, si nos ha inhibido a todos aquellos que hemos querido promover demandas judiciales contra actos de este gobierno que afectan en general a la Constitución, cuando la Corte dice, si no hay un derecho individual afectado, usted no puede ir a la justicia. ¿Y qué derecho individual afectado puede? Igual voy a promover una demanda, no importa, pero sabiendo de que si se da esto, como abogado si se da este caso. Claro, porque como abogado y parte del sistema de justicia, yo me siento directamente afectado de no tener una Corte Suprema con los miembros designados conforme a lo que establece la Constitución. Digamos que si están, perdón, doctor, digamos que si los nombra en comisión, van a estar así hasta 2025, finales de diciembre de 2025, cuando terminan. Y porque esa es la otra discusión. La otra discusión es si duran en su cargo en comisión hasta la finalización, hasta el 30 de noviembre de 2025, en la medida que no consigan el acuerdo, o durante 2025 el Senado se lo puede rechazar. Esto es una discusión abierta. Si el Senado solamente puede darle el acuerdo o esperar que realicen las sesiones para que se extinga la designación en comisión, pueda ser renovada, o bien el Senado puede, durante el transcurso de las sesiones ordinarias, reunirse y rechazar la designación en comisión con mayoría simple. Bien. Doctor, le agradecemos muchísimo esta comunicación con No la vimos venir aquí en LDFM. Que tenga un gran día. Muchas gracias a ustedes. Un gran día para ustedes también. Gracias. Era el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Aclarándonos el panorama de lo que puede hacer el gobierno, el Ejecutivo puntualmente, respecto de la jubilación que ha suspendido de Cristina Fernández de Kirchner. Que ahí tiene todo para perder. Sí, igual me da la impresión de que es una jugada más política que judicial, que económica y todo, porque en términos económicos no representa. Por supuesto que es un escándalo cuando uno dice desde la cuestión ética y moral se puede cuestionar, desde la cuestión legal no se puede hacer. Pero la verdad es que el gobierno lo hace como una movida política, claramente, para ver qué hace Cristina Fernández de Kirchner, y ella le responde tal vez como Milei esperaba que respondiera, ¿no? Exactamente, creo que mordió el anzuelo. 24 pasaron de las 10. Bueno, 24 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Cande, uno de los temas importantes económicos del día tiene que ver con el acuerdo que se firmó en el día de ayer entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y su par brasilero con respecto a lo que tiene que ver con la producción de gas en Vaca Muerta y la venta hacia San Pablo. Es clave, ¿no? Te diría fundamental para nuestra economía, porque si nosotros empezamos a venderle el gas, que en principio se firmó la intención de hacerlo a Brasil, podemos revertir la balanza comercial con Brasil. Quiere decir eso. Que Argentina, en vez de comprarle a Brasil más de lo que le vende, que es lo que ocurre ahora, pasaría a venderle, por lo menos en cantidad de dinero, más de lo que le compra. Brasil es nuestro principal socio, Ale. Y es muy importante la posibilidad de venderle estos
30 millones de metros cúbicos por día, que sería lo que Brasil demanda al final del camino. Arrancaríamos con mucho menos, pero llegaríamos a 30. Eso es a 5 años, de acá a 5 años. Es acá de acá a 5 años. Porque Brasil básicamente hoy tiene una estructura energética que tiene un 70% de la energía que genera de centrales hidroeléctricas, de cuestiones vinculadas a la generación de energía a través del agua. Ahora, tiene la mala pata de que tiene la peor sequía de los últimos 70 años. Entonces, realmente está ante una crisis de energía severa, muy severa. Y Argentina justo tiene la suerte de que está ya listo para ser extraído y vendido el gas que se saca de Vaca Muerta, que realmente para nosotros es nuestra nueva pampa húmeda, porque lo que puede representar en materia económica es muy importante. Igual recién lo charlábamos con Marcos aquí en la puerta entre un programa y otro, y decíamos, es importante tener presente que el gas es una energía que es de transición. Probablemente dure por los próximos 10, 15, máximo 20 años, pero se están buscando otras energías, y además es una energía que no es tan limpia como nos gustaría, ni tan renovable, Entonces, lógicamente, es una energía de transición. Ahora, considerando esto, hay que aprovechar los próximos años, dure lo que dure, la venta del gas de Vaca Muerta. ¿Por qué? Porque Argentina tiene hoy una producción de gas de 150 millones de metros cúbicos por día. Y solamente está vendiendo una parte. Está buscando a dónde colocar todo ese gas. Y Brasil es el candidato ideal en un momento indicado. Realmente impresionante lo que puede representar que empecemos vendiendo 3 millones de metros cúbicos, pasemos a 10, a 15, hasta llegar a 30. Después te voy a contar por dónde lo podríamos mandar y qué rol clave tiene Bolivia en todo esto. En un ratito te lo cuento, pero realmente una excelente noticia por la cantidad de miles de millones de dólares que representa para la economía argentina. Buenísimo, entonces, Cande. Bueno, decíamos, justo hoy se cumple un año de lo que fue aquel balotaje, y a partir de esto se reconfiguraron todos los partidos políticos. O sea, se ha producido una especie de ruptura en casi todos los partidos políticos con esta llegada de Milei al poder. Nosotros estamos en comunicación con el diputado nacional Diego Giuliano, del presidente del Frente Renovador. Hola Diego, ¿cómo está? Candelaria de la Sota, Alejandro Almendro, los saludamos. ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Candelaria, Alejandro, un gusto comunicarme. Bien, gracias por atendernos. Muy bien. Diego, primero, ¿qué reflexión haces al respecto de este año, sobre todo teniendo en cuenta que Sergio Massa fue quien perdió esas elecciones, ¿no? Si bien vos sos el presidente del Frente, él es como el fundador, digamos, ¿no? Así es. Sergio Massa es el fundador hace ya más de 14 años del Frente Renovador, y a su vez el líder de nuestro partido que ha retomado este año una renovación de autoridades también, y que él me ha propuesto en este caso a mí como presidente nacional del partido, en un objetivo, que es el objetivo de primero de federalizar, de trabajar mucho los liderazgos en el interior del país, también obviamente en la provincia de Buenos Aires, y en todos los lugares en donde podamos encontrar alternativas que sea un punto de acumulación a lo que estamos viviendo, ¿no? A lo que nosotros calificamos como un desastre institucional, que es lo que hoy estamos viviendo en la Argentina. Digo, la secuencia, la película que estamos viendo va empeorando día a día. Puede mejorar en algún aspecto, puede generar en algún aspecto alguna expectativa, pero en lo que significa la convivencia democrática, el futuro del país, el desarrollo y el trabajo es cada vez más complejo. Entonces, nosotros generamos un partido político que, como te decía, está en todo el país. Hicimos 10 encuentros provinciales en distintos lugares de la Argentina, y creo que eso fue lo que Sergio Massa planteó desde el inicio de este año. Alternativa, liderazgos nuevos y construcción de una esperanza para un país que está muy complicado. ¿No le ves nada positivo? Digo, la macro pareciera estar funcionando bien, se bajó la inflación a 2.8, 3 puntos. Digo, ¿eso no lo considerás como positivo, Diego? A ver, por supuesto que en la Argentina había que hacer cambios y había que hacer reformas, y eso lo planteábamos en campaña y nosotros lo decíamos con todas las letras. Sucede que lo que hoy observamos es la situación de la gente, es cómo está hoy
el vecino, el ciudadano, la ciudadana que está viviendo en la Argentina y que a lo mejor le bajó la inflación, y eso es un aliciente para muchos, pero también es cierto que los costos de vivir en la Argentina tienen cada vez mayor incidencia en el proyecto de cada uno. Ya cuando te llega la cuenta del gobierno de Milei y ves tus tarifas, tu congelamiento salarial o tu muy baja movilidad salarial, cuando ves que no accedes a los bienes y servicios que accedías antes, te das cuenta que, si bien hay algunos datos que uno tiene que considerar y valorar, lo cierto es que estamos peor, o mucha gente se siente que está peor. Y mucha otra gente siente que necesitábamos un cambio profundo. Claro que el profundo no quiere decir ni cruel, ni generando un círculo de 100 familias que otra vez vuelvan a hacer el poder en la Argentina y 47 millones afuera. Eso es lo que no deberíamos, ahí no deberíamos volver nunca. Y me parece que, en el fondo, las actitudes del gobierno, la batalla cultural que da el gobierno, va a generar un enfrentamiento, una cultura, como digo, de la colisión, del odio, muy fuerte, que no nos beneficia. Podemos tener algún beneficio parcial, coyuntural, creer de que porque se perfora a lo mejor la inflación, que había que bajar, y claro que había que bajarla, pero siempre que no sea con el dolor de los más humildes, con la clase media o los sectores medios padeciéndola fuertemente, cuando la Argentina tenía y tiene muchísimas herramientas para desarrollarse, para crecer, para expandirse. Ahora, Diego, sin necesidad la verdad de es que ajustar. El gobierno publica hoy un video mostrando todas las cosas que han pasado en este último año, y uno enseguida piensa, bueno, evidentemente esto pasó porque ellos ganaron el balotaje. Digo, el gobierno se consagra hace un año destinatario del triunfo de las elecciones, y de la oposición, me refiero tanto al Frente Renovador como de los otros sectores vinculados al peronismo, a la izquierda, el radicalismo y hasta el propio PRO. No ha habido hasta este momento, me parece, una instancia de autocrítica de cómo llega un outsider de la política como Javier Milei a ser presidente y a provocar todos estos cambios en la dimensión política, y qué responsabilidad le cabe a los actores que estuvieron antes, cualquiera de los partidos políticos que está en la vereda de enfrente. ¿Ustedes hacen esa autocrítica? ¿Se han planteado cómo fue que perdieron las elecciones? ¿Cómo fue que Milei se consagró presidente y que ha hecho todos estos cambios que a muchos los asombran y a otros les genera lealtad en este año? Candelaria, creo que eso es fundamental. Nosotros hicimos nuestra propia evaluación, una evaluación que tiene que ver también con algo que fue el comienzo de tu pregunta, ¿no? Cuando uno ve las reglas electorales de la Argentina a nivel nacional, que son producto de la reforma del 94 de la Constitución, establece un balotaje. Sergio Massa, con Unión por la Patria, pudo ganar la elección general por 8 puntos en todo el país. Con esas reglas, ese fue el resultado. Luego, en el balotaje tuvimos no una sorpresa, pero sí una experiencia política, que es que el que salió segundo, que es Javier Milei, segundo en la elección general, y la que salió tercera, que se dijeron las cosas más tremendas de la democracia argentina, porque en la democracia hay debate siempre, pero nadie le dice el otro asesino de niños, o poner bombas en jardín de infantes, pero se pusieron de acuerdo ambos con el padrinazgo de Mauricio Macri y ganaron el balotaje. Y esto hay que respetarlo, pero esta es la secuencia. Entonces, nosotros veníamos de un gobierno que había tenido enormes dificultades, pero que también tenía algunas cuestiones que habían sido positivas. Sergio Massa se hace cargo de la economía del país, se hace cargo de la candidatura presidencial, te diría que a último momento, y logra lo que hemos visto. La autocrítica hay que hacerla, pero también es cierto que las reglas esas que venimos planteando fueron, y que eso no justifica cualquier cosa. El hecho de ganar un balotaje en la Argentina no te permite romper ni quebrar principios fundamentales del país, ni por DNU cambiar la Constitución o el régimen penal o las leyes del Código Civil. Esto es lo que estamos viendo. Creo que hay que poner topes. El Congreso la verdad que en su balance anual, si bien ha tenido algunas cosas positivas, no puede decir el Congreso argentino que haya establecido los límites republicanos que debería haber planteado. Bueno, está convocada una nueva sesión para el jueves, ¿no? Para el tema de la reglamentación de los DNU y revocar un DNU en particular este jueves a las 12 o 11 de la mañana, ¿no?
Hay que ver si consiguen hacerlo. Hay que ver, porque la semana pasada no se pudo, y ahí sí yo hago una profunda autocrítica. El Congreso tiene que poner topes republicanos, tiene que tener mecanismos de control, y tiene que tener sobre todo respeto por lo que la sociedad va sintiendo y va diciendo y a quién representamos. Y esto es lo que no está sucediendo en el Congreso argentino. Lo que pasa, donde a último momento, sí. No, perdón, digo, lo que pasa que también mucha gente está bancando el proceso de Milei. Que eso también hay que reconocerlo, ¿no? Porque tiene un alto porcentaje, más allá de lo que podamos compartir, yo comparto muchas cosas de las que estás diciendo, pero también hay que entender que mucha gente estaba cansada. A costa del sufrimiento aún está bancando, es muy llamativo. Porque estaba cansada, porque se dio cuenta que también lo anterior, aquellos que eran defensores del Estado, se abusaron del Estado. Sí, también me parece que porque sufren una profunda desilusión de distintas situaciones económicas, políticas, éticas, en fin, hay muchos frentes en los cuales se han sentido desilusionados. Hay un fenómeno que es mundial, que es esto que venía diciendo hace mucho tiempo y que algunos generaron mecanismos para superarlo y otros no, y que es el tema de la frustración que la sociedad vive respecto de su sistema político, y eso existe en el mundo, vemos ejemplos todos los días y contraejemplos todos los días. Ahora, el hecho de que con una coyuntura genere una mayoría no significa que se puedan cambiar los valores de la República, ni de la democracia, ni de quebrar los principios que son los de la justicia social, y que por más que haya habido abusos, que haya habido cuestiones que hoy cuando se ven algunas decisiones del gobierno, algunos aplauden, y después te das cuenta que es contra uno mismo. Y los que creen todos que pueden ser leones, y eso hay que decirlo con respeto, ¿no? Bueno, los leones son un grupo muy chiquito, muy cerrado, y en realidad no te dejan entrar tan rápido. Por eso algunos están acompañando un proceso. Yo respeto la decisión de cada uno, pero esto ha pasado mucho en la historia. Ha habido momentos históricos de acompañamiento circunstancial de regímenes que han sido abusivos, dictatoriales, autoritarios, que han lesionado derechos humanos, y esto no quiere decir que esté bien, que lo acompañe un grupo, cada vez puede ser más grande, más chico, pero también es cierto que hace 2 meses atrás, o hace un mes atrás, veníamos planteando cómo caía el gobierno en las encuestas. Luego hay circunstancias que van normalizando la situación del gobierno, pero no quiere decir que mejore la perspectiva, a mi entender. Diego, yo te hago 2 preguntas finales. Primero, lo que tiene que ver con el tema del presupuesto. ¿Lo van a rechazar desde Unión por la Patria? ¿Lo van a rechazar definitivamente? ¿Van con proyecto propio? Un presupuesto que recorte al país federal. Estamos en el mayor despojo del federalismo de los últimos años. Un despojo real. El federalismo siempre tuvo problemas en Argentina. Ahora tiene un despojo potente. Se quedaron sin obra pública, sin fondos del transporte, sin los fondos que de alguna manera resuelven la cuestión de las cajas de jubilaciones no transferidas, se quedaron sin el fondo de incentivo docente. Las provincias están en una situación, muchas de ellas complaciente, aguantando y no diciendo nada, y otras con más dignidad, planteando los problemas de fondo. Entonces, un presupuesto que vaya por ahí, un presupuesto que pida una dispensa para invertir en educación. Ustedes saben que tenemos una ley que establece que el 6% del PBI tiene que ser destinado a educación. Bueno, el presidente pide una dispensa para no hacerlo. Un presupuesto que, en materia de deuda, permita negociar en perjuicio de la Argentina. Un presupuesto que tiene estas condiciones. Creo que tenemos que tratar primero de mejorarlo. Y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos un proyecto alternativo. Pero vos crees que hoy va a haber dictamen de comisiones, la comisión de presupuesto, hay reunión hoy, ¿no? Así es, tenemos a las 3 de la tarde la reunión de la comisión, vamos a estar ahí, vamos a ver si estas mayorías circunstanciales que se conforman después del pacto Macri-Milei se ponen sobre la mesa. Por supuesto que si logran una mayoría, el presupuesto saldrá como quiere el gobierno. Nosotros tenemos una alternativa. Sí, también es cierto que hay algunos gobernadores que están dispuestos a hacer concesiones con tal de que les den aunque sea un poquito de algo, y que ya habrían dado o pedido a sus representantes en el Congreso que voten a favor del presupuesto, ¿no? Ya lo vimos en algunas votaciones. Lamentablemente hay gobernadores que no están interpretando la hora.
La hora es en contra de sus vecinos y de sus provincias. La hora es que arreglate como puedas. Y a lo mejor creer que porque uno consigue un beneficio bilateral con el gobierno va a lograr luego una estabilidad o una situación mejor. Las provincias no son de a una. La Argentina es una unión que debería ser indestructible en ese sentido. El federalismo tiene esa condición. Ojalá que no se altere. Diego, por último te pregunto, extrañó por lo menos que ante la condena a Cristina Kirchner y ahora lo que tiene que ver con la quita de jubilaciones y pensiones, Sergio Massa, sí, con quien sé que hablas asiduamente, no se haya pronunciado. Digo, ¿esto lo hablaron como Frente Renovador? ¿Lo hablaste con Sergio? Sergio Massa hoy no tiene cargo público, no tiene cargos partidarios, está trabajando no solo en la actividad privada, sino, por supuesto, siguiendo de cerca todo lo que pasa en la Argentina. Hablamos habitualmente. Nosotros como Frente Renovador no solamente estuvimos acompañando en el Instituto Patria cuando fue en este caso la sentencia, sí, hemos estado allí con diputadas nacionales, con diputados, sí, nacionales, acompañando. Hemos expresado en el bloque que conformamos Unión por la Patria, tiene legisladores del Frente Renovador allí, entre los que me incluyo. Es decir, nosotros nos hemos expresado. No hay, miren, aplicar en la Argentina el derecho penal de autor o la legislación de autor, es decir, perseguir a las personas, independientemente de la secuencia de comprobación de los delitos y de las pruebas, y perseguir independientemente de eso, sin llegar a conclusiones procesales, sino llegar a conclusiones personales, es muy grave, sea contra quien sea. En este caso es contra la expresidenta. Pero extraño que Sergio Massa no haya publicado nada, no haya dicho nada, ¿no? Digo, teniendo en cuenta que, bueno, fue candidato presidencial por el espacio, es un referente importante dentro de lo que tiene que ver con el armado. El Frente Renovador, que es el partido que él fundó y lidera, ha sido muy contundente, ha sido muy claro y ha sido también muy clara nuestra posición legislativa. Alejandro, y eso creo que es lo que importa. Hoy Sergio Massa no está teniendo una actividad pública de ningún tipo, y creo que después de un año de ese balotaje que hoy mencionamos, creo que bueno, es inminente que necesitemos, por supuesto, de la opinión de un dirigente que ha tenido una posición en la Argentina, que ha tenido una tarea política, y yo diría a futuro también muy importante. ¿Y vos decís que pronto lo vamos a escuchar? ¿Antes de fin de año? Decís pronto. Yo creo que, esto es mi opinión, ¿no? Sí, sí. Habría que preguntarle a él primero, pero yo creo que, en mi opinión, es inminente que Sergio Massa también tenga esas posiciones públicas. Creo que ha sido respetuoso y prudente en el tiempo. Bien. Respetuoso y prudente. Y creo que es el momento de que él mismo decida lo que hacer. Diego, te agradecemos mucho esta comunicación con No la vimos venir aquí en LED-FM. Un saludo a ambos y siempre un placer comunicarme con ustedes. Gracias, Diego. Muchas Diego gracias. Juliano, diputado nacional. Estás escuchando No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. No la vimos venir.
Bueno, 45 minutos pasaron de las 10 de la mañana, ahí teníamos el toque uruguayo del día, buenísimo. Siempre hace falta el toque uruguayo. Hoy hablando de Uruguay hay un partidazo a la noche. Yo te iba a decir que hay un balotaje, pero bueno. Hay un balotaje, entre otras cosas. No, pero lo importante es lo de hoy, Cande, no mareemos a la gente, no el balotaje es el domingo, no se me asusten. Claro. Lo importante es lo de hoy, que hoy juega Argentina contra Perú a las 9 de la noche. Pero 9:45 para ver el segundo tiempo, ¿no? Cuando termine Argentino, juega Brasil-Uruguay. Así que, bueno, linda jornada. Es muy difícil decidir por quién hinchar. Entre Brasil y Uruguay. Yo sé que la mayoría de los argentinos van a decir Uruguay, pero yo tengo un corazoncito brasileño que me hace que sea difícil. Igual es difícil, porque Uruguay también... Vos sabés que a mí me pasa exactamente lo mismo que a vos. Es difícil elegir. Igual... Tendría que decir, no tenés que hinchar por ninguno, bueno, sí. No, sí, uno siempre hincha por uno, por otro. Yo ayer fui hincha de Atlético Tucumán anoche y ganó Atlético Tucumán, que le ganó Huracán, y nos permite seguir estando punteros solos y ver si mañana ganamos y estiramos la diferencia. Es como cuando los que somos de Talleres hinchamos por cualquiera que juegue contra Belgrano. Exactamente así. Volviendo a... Volvamos a algo menos divertido que el fútbol. Volvamos a lo que es algo menos divertido que el fútbol. Vamos a hablar de economía. Pues estamos en comunicación ahora con Martín Calos. ¿Cómo estás, Martín? Buen día. Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos. Martín, ¿cómo estás viendo esta situación de tipo veranito financiero que estamos atravesando? Dólar planchado, parece que confluye en el paralelo con el oficial, riesgo país en baja, bonos en suba, como mucha tranquilidad en el horizonte, digo, sobre todo para hacer fin de año, aunque todavía no se esté por levantar el cepo ni nada, pero digo, este veranito, ¿cuánto puede durar y qué nos está diciendo? ¿Cuánto puede durar? Tiene mucho que ver con la política, con una decisión política del gobierno de Javier Milei, que es básicamente cómo maneja el tema del cepo. Porque buena parte del veranito se debe a que lo fiscal, lo monetario, viene mostrando una consistencia. No hay dudas en este momento sobre que Milei va a priorizar sostener este superávit fiscal que logró, más allá de la discusión sobre si una vez que uno cuenta los intereses no capitalizados en vez de pagados, ¿no? De las LECAP y las LEFI, es cierto que está mucho menos, está más comprometido, ¿no? Está comprometido ese superávit. Pero eso en todo caso un déficit leve, lo cual sería manejar un avance enorme respecto de donde veníamos, que era un déficit de muchos años e insustentable. Entonces, como lo monetario, lo fiscal, lo financiero se muestra relativamente sólido, el tema a seguir para saber si esto sigue o no es lo cambiario. Uh-huh. Y el gobierno medio que ha dado dos pistas distintas y es claro que hay un escenario que nosotros le asignamos baja probabilidad, pero que desde Épica Consultores, la consultora que dirijo, pero que existe, que es que haya algún tipo de salida del cepo parcial, que implique una devaluación ahora durante el verano. Digo, no olvidemos que Milei dijo que la devaluación anterior se dio durante el verano y buena parte del ajuste se dio durante el verano para que la gente no lo notara tanto. Lo dijo en voz alta, que evita pensar que eso pueda ser una pista sobre el verano que se viene. ¿Que de cuánto ahora, podría ser, Martín, esa devaluación que usted...? Es que depende de cuánto salga del cepo. Porque salir del cepo no es un día y se levantan todas las restricciones. Y además no hay que levantar todas las restricciones, hay regulaciones que hay que sostener. Esto es algo que también sostengo. No puedo... A ver si nos tildó. Ahí está, Martín, ahí está otra vez. Sí. Perdón, algo de la conexión, obviamente. No podemos ir al modelo absolutamente desregulado en lo financiero que implementó Macri y que terminó también estallando por ese mismo problema. Entonces, sí, hay quienes dicen que tal vez el gobierno no tome la decisión de salir del cepo de manera casi total antes de las elecciones, porque si hubiera, por más que no se produzca, a lo mejor aunque sea gradual y no se produzca una devaluación de golpe ni en el verano ni más adelante, pero después, por alguna cuestión externa, se genera una disparada del dólar en el mes de agosto o septiembre antes de las elecciones, se queda sin herramientas para poder regular eso, ¿no? Entonces hay quienes dicen ya que directamente pasaríamos a pensar que vamos a seguir teniendo cepo, aunque en algunas cositas se pueda aflojar hasta después de las elecciones. ¿Vos a eso cómo lo ves? Sí, ese es el escenario más probable. El segundo escenario que les iba a comentar, que es justamente que el cepo le permite al gobierno mantener por decisión administrativa el tipo de cambio donde lo quiera. Claro. ¿Sí? Tiene un costo, y esto es lo importante que hay que decir. No es que, bueno, listo, decide el tipo de cambio, lo mantiene acá y listo. El costo es no acumular reservas, porque va a necesitar seguir interviniendo en los mercados paralelos sobre todo, y sostener una recesión, o al menos que el crecimiento económico sea mucho más moderado.
¿sí? Ese 5% que promete el gobierno el año que viene, no es coherente con el resto de las variables. Si sostenemos el cepo con una apreciación cambiaria que hace que el dólar hoy esté baratísimo, en términos relativos y en términos de también... Y que seamos caros en dólares, claro. Que seamos caros en dólares. Con un crecimiento del 5%, con una apertura comercial sin restricciones a la importación, las importaciones deberían volar, el superávit comercial desaparece o se restringe muchísimo. Entonces no es muy coherente, sobre todo no es coherente con pensar en acumular reservas, en sostener esto más allá de un corto mediano plazo. Bien. Entonces acá hay que, como todo, esto es lo que está más atado con el hambre, y es lógico porque venimos de muchos años de problemas, pero es donde Milei tiene un problema que no sabe resolver todavía. No tiene reservas para levantar el cepo, necesita levantar el cepo, además para que la economía se normalice, pero si lo levanta puede ser un problemón, puede ser un nuevo episodio de crisis, de volatilidad, y eso obviamente no lo quiere hacer cerca de las elecciones, y si lo espera después de las elecciones, este pequeño goteo, esta pequeña acumulación de apreciación cambiaria que tenemos todos los meses a futuro, sobre la base de un tipo de cambio que ya está apreciado, como bien decías, Argentina ya está cara en dólares, puede generar un problema relevante y una expectativa de devaluación que cerca de las elecciones, si no lo puede manejar bien, se le vuelva un problema, como ha pasado en otras elecciones ya. ¿Y qué pasaría si el Fondo Monetario nos diera ahora una cantidad de dinero fresco que sirviera para reforzar las reservas, estos 10.000 millones de los que en algún momento se habló, si se lograra una renegociación y entonces sí se pudiera levantar el cepo? Bueno, ante todo te diría que sería casi, no te digo un milagro, pero es una cuestión de muy baja probabilidad. Sí, sí. Por motivos políticos, por motivos justamente también de estatutarios y legales del FMI, sería muy difícil que nos dé otro crédito o más guita. Así que lo veo difícil. Eso no quita que pueda haber una renegociación con algún adelanto de plata a cuenta de pago futuro. No sé, se puede pensar cualquier tipo de esquema dentro un poco, te diría, de lo que ya hay en el acuerdo con el fondo. Y lo mismo se puede pensar en que vengan algunos fondos de otras fuentes. Así como estos meses, buena parte de los dólares que ingresaron al sistema vienen por el blanqueo y algo por el carry trade. Podemos preguntarnos qué pasaría, además del año que viene, si además del excedente que puede generarse comercial, ¿sí? Porque vamos a tener un superávit en términos energéticos, con exportación de energía por primera vez en muchísimos años, con los gasoductos, etcétera, y también por el superávit de una campaña agrícola sin sequía, 2024, claro. Por suerte no tenemos sequía, 2025 parece que vamos a tener una campaña también razonable. Pero ¿qué pasaría si eso se le añaden algo de ingresos de dólares por el RIGI, que todavía no entró ni un dólar, pero algo va a ir entrando? Hay proyectos, pero todavía no entró nada. Claro, es lógico, son los tiempos del proceso, y también convengamos que el RIGI es tan benévolo para las empresas que van a invertir que ni siquiera tienen por qué poner mucha guita. Recordemos que el 40% de lo que se anuncie como inversión total tiene que entrar en los primeros 2 años. Y de eso, el 20% tiene que ser usado en demanda de productos internos, ¿sí? De productos producidos en Argentina. Sí. Que puede ser obra civil, construcción, o sea, movimiento de suelos. Veremos cuánto de eso efectivamente demanda en Argentina. Pero pueden entrar dólares por el RIGI también. ¿Y qué pasa si eso le sumamos algún tipo de crédito o de instrumento financiero que haga entrar algunos dólares? Está la posibilidad. Este juego existe. Puede que no tengamos tantos problemas con los dólares los años que vienen, pero recordemos que hay muchos pagos de deuda. Estamos hablando de 25.000 millones de dólares en dólares el año que viene al FMI, a acreedores privados. Sí, arrancamos en enero con 4.200, ¿no? ¿Cómo? En enero ya tenemos el primer vencimiento. Claro, y por eso es importante ahí también este juego financiero donde Milei garantizó ya el pago de enero, supuestamente ya tiene los dólares y ya en cualquier momento los gira para ya que estén disponibles para pagar en enero, y la baja del riesgo país, que si bien todavía estamos caros, todavía pedir un crédito para Argentina, estamos hablando de 13% en dólares hoy para nuestro país, si sigue bajando un poco, al menos nos posiciona en condiciones de poder refinanciar, aunque sea caro, y que no caigamos en ningún tipo de default o de refinanciación, ¿no?, compulsiva. Ese juego es importante. Bien. El juego igual de demanda de dólares va a estar también muy atado a cuánto crezca la economía, volvemos a la pregunta de hace un ratito, sí. Porque la recesión también es mucho de lo que viene pisando importaciones y entonces evitando que haya
mucha demanda de dólares por ahí. Martín, te agradecemos muchísimo esta comunicación con No la vimos venir, aquí en LEDFM, que tengas un gran día. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta Gracias. luego, Martín Calos, economista. Estás escuchando No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Bueno, como siempre nos queda corto, nos quedaron notas afuera. Nos queda un montón de Sí. cosas, pero bueno. Es importante decir que ahora en 5 minutitos Sí. nada más ya estaría produciéndose la reunión entre Javier Milei y el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping. Es muy importante para Argentina. Acordémonos que en su momento primero Milei empezó diciendo que bueno, que era un país comunista con el que no quería tener ninguna relación. Después fue variando y a lo último que dijo, bueno, los chinos son unos socios interesantes porque ellos lo único que piden es que no los molesten. Claro. Bueno, Habrá que ver si en ese no molesten. Milei le pide que se sostenga el swap. sí, claramente. Y supongo que China volverá a insistir con el tema de la construcción de represas en el sur de la Argentina, ¿no? Seguramente. Que era un tema que había en su momento parado el gobierno de Alberto Fernández, pues, que habían habido negociaciones, ¿no? Exactamente, en su momento se paralizó, hay que ver qué es lo que piden, si es solamente que no los molesten, no tienen Claro. alguna requisitoria adicional. Y lo cierto es que es muy importante también porque ya Milei dio todas las señales necesarias para quedar alineados en el eje Estados Unidos, digo, en el eje mundial de Estados Unidos, desde que ganó Donald Trump no ha hecho otra cosa, ha estado allí la semana pasada, reunido directamente con Trump y con todos los republicanos que forman parte del núcleo chico de Trump. Por lo tanto, está claro cómo juega Argentina, pero él intentará mantener este doble juego. Va a querer no estar mal con China y mantener un alineamiento con los Estados Unidos. Veremos cómo le va. En el marco de la reunión del G20 en Río de Janeiro, esto es importante que se vaya a producir esta bilateral. Y después tenemos la reunión con Kristalina Georgieva y finalmente la reunión con el presidente de la India. Sí, ni más ni menos. Así que bueno, habrá que ver qué pasa. En el marco de lo político, como decíamos, hay reunión de comisión hoy a las 3 de la tarde en lo que tiene que ver con el tema del presupuesto. Había hasta ayer, el último llamado que hice fue a las 6 de la tarde, no había acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza con respecto a lo que tiene que ver con el presupuesto. Milei no acepta ninguno de los 5 pedidos que hicieron los gobernadores, que tiene que ver mucho con el tema de los fondos que necesitan las provincias para, bueno, trabajar este tema. Allí me parece que hay una traba más que importante y si eso no se acordaba entre la noche de ayer y hoy, el PRO podría ir con un dictamen diferente al de la Libertad Avanza, juntamente con Encuentro Federal de Pichetto, el grupo de Pichetto, y algunos radicales. Y esto ahí podría llegar a dejar casi en un tercer lugar, en un tercer dictamen, el de la Libertad Avanza, porque primero por número estaría el de Unión por la Patria, después este PRO con Encuentro Federal. Con los más dialoguistas, con los que conversan con el gobierno pero mantienen algún nivel de crítica. ¿Sí? Exactamente, porque lo que están viendo los gobernadores es el tema del financiamiento del déficit de las cajas provinciales, el de la compensación del pacto fiscal de 2017 y el tema de los aportes del Tesoro, claro. De la coparticipación de los aportes del Tesoro, además de los impuestos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, que establece que va un 10,4% para el Tesoro Nacional y otro 10,4% para las provincias, que eso tampoco se está cumpliendo. Entonces, bueno, ahí estaba la traba. Me contaron que Macri está dialogando mucho con Pichetto, de nuevo. Bueno, siempre tuvieron una excelente relación. Sí, pero en un momento se había cortado y esto tiene que ver con que cada vez más Mauricio Macri se da cuenta que el gobierno le puede llegar a incumplir lo que hasta ahora le viene prometiendo.
Ya le incumplió. Que no le cumplió nada. Ya le estaría pasando. Sí, que no le cumplió nada. Pero lo que pasa es que el PRO está en una encerrona muy importante que hasta podría ser que pierda la capital federal. Entonces... ¿En manos de quién? Y en manos de La Libertad Avanza. Porque si vos no... Porque ahí está la otra encerrona que tiene que ver con el tema de la quita de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, claro. El gobierno podría meter un proyecto hoy mismo, ¿no? Claro, porque si vos sacás esas primarias, lo obligás al PRO o a ir solo o a ir en alianza. O a aceptar los escalones que te den en las listas, que no le van a dar nada, le van a dar 70-30. Entonces, si va separado, ojo que puede llegar a salir hasta tercero. ¿Y quién pondrían de candidato en La Libertad Avanza en la ciudad? Yo creo que uno de los candidatos fuertes es Manuel Adorni y, bueno, Patricia Bullrich, que también quiere... En el entorno de Patricia Bullrich aseguran que quiere seguir siendo ministra. Sí, claro. Por eso digo que Manuel Adorni es una de los candidatos. Y, bueno, ahí yo creo que no le va a quedar a otra a Macri si va separado jugar él. Y es una duda importante, porque por el otro lado... Macri contra Adorni. Y bueno, si van separados. Y por otro lado, lo vas a tener a Leandro Santoro, que va a ir en alianza con Martín Lustó. Y Martín Lustó, no te olvides que en la capital federal tiene mucho voto. De lo que sería la progresía del radicalismo. Sí, sí. Entonces, ahí se puede llegar a ver una disputa muy importante. Bueno, por eso ahora salió Jorge Macri también a proponer una especie quiere hacer un achicamiento en el Estado, porque una especie de ley base fue presentada por Pilar Ramírez que depende directamente de Karina Milei. Y esto le generó mucho ruido político. Ahora Jorge Macri, nosotros lo contamos la semana pasada, está empezando a tener su propia ley base, por decirlo de algún modo, para tratar de sacar un juego político fuerte. Y un dato, el último que te doy, muy importante, ¿sabés quién salió a criticar fuertemente a Mauricio Macri? ¿Quién? A Jorge Macri. ¿Quién? Alejandro Fantino. No sé si esto te dice algo, pero bueno, aquellos que leemos entre líneas sabemos que puede pasar. 3 minutos pasaron de las 11, se nos fue el programa, como siempre, Cande. Qué pena, pero el martes que viene no se muevan de ahí, los esperamos acá a las 10 de la mañana, por supuesto. Muchas gracias a todos, a Agustín, a Manu, que es un genio, a Sol, que nos ayuda tras bambalinas, a todos. Arielito Martínez también, muchísimas gracias. Muchas gracias y nos vemos el martes que viene. Candelaria de la Sota, perdón por la realidad, chao. Esto fue No la vimos venir. Por LED.fm. Auspició este programa. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Somos radio en vivo. Somos podcast.